Buenos días, mis estimados amigos de Mi Partido es México. Que tengan un excelente miércoles. Hoy estamos a 16 de agosto del año 2024. Y bueno, amigos, en este día histórico del juicio a Genaro García Luna. Y bueno, amigos, pues hay que cambiar de tema, pues durante la reunión de empresarios mexicanos y estadounidenses, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que ninguna de las reformas constitucionales se discuten en el Congreso de la Unión afectarán a la inversión extranjera y detalló que todos los proyectos buscan fortalecer el Estado de Derecho y dice ninguna de las reformas afecta las inversiones. Tengan para que aprendan, prianistas. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen su comentario, que es muy importante. Y sin más que decir, mejor vamos con las palabras de la presidenta. Buenas tardes, presidenta. ¿Nos puede contar? Soy Christine Murray del Financial Times. ¿Nos puede contar un poco cuál es la estrategia de México ante una posible renegociación del TEMEC, como lo planteó el candidato a la presidencia en Estados Unidos, Donald Trump? Y sobre todo, dado la presión de políticos en Estados Unidos, si usted piensa que las inversiones de China representan un riesgo para seguridad nacional o no, ¿qué es lo que le conviene a México? Lo plantearía en tres esquemas. Lo primero, hoy presenté una gráfica de las importaciones por sectores de Estados Unidos y México, particularmente el sector automotriz. El sector automotriz mexicano importa 5.2% de los miles de millones de pesos que produce de Asia. En cambio, el sector automotriz de Estados Unidos importa 7.2% de lo que produce de Asia. No solamente la diferencia en términos nominales es mayor, aunque la industria automotriz es muy importante en México, sino que no se puede decir que México está importando de Asia y con eso genera una distorsión para el tratado en términos de la industria automotriz. Esos son datos duros que lo demuestran. Pero además nuestra posición es que el tratado comercial, el TEMEC, entre Canadá, Estados Unidos y México, nos complementa, no genera competencia entre nosotros, es un esquema de complementariedad y además nos fortalece para seguir mejorando la economía de todo el continente y poder generar todavía un polo, un bloque de desarrollo muy importante. Entonces, nosotros tenemos la idea de mantener el tratado con pocas modificaciones y este tratado pues iniciará su proceso de discusiones en el 2026. Vamos a esperar las elecciones de Estados Unidos, pero nuestra narrativa es primero, nos complementamos, no competimos entre nosotros, somos el 30% del PIB mundial y esa complementariedad nos fortalece frente a otras regiones del mundo y al mismo tiempo permite que podamos seguir ampliándonos en una fortaleza continental. ¿Y están contemplando alguna medida adicional respecto a China específicamente? Nosotros lo que estamos planteando es fortalecer nuestras cadenas productivas para fortalecer nuestra economía nacional. Importaciones que vienen de aquellos países donde no tenemos tratados comerciales, como algunos países asiáticos, queremos fortalecerlas tanto en producción nacional como en esta complementación o complementariedad que tenemos con los países de América del Norte. Sí, bueno, eran precisiones. Como pregunta, y a nombre de mis compañeros sabíamos que iban a ser pocas, queríamos conocer cuáles fueron, ya sabíamos que iban a explicar el tema de la reforma judicial y también de
planteamiento que usted hizo desde campaña, que las inversiones tendrían que tener ahora una planeación para que se planeara bien, estuviera en los estados donde tendrían que estar. ¿Cómo tomaron los inversionistas estos temas? En esos dos aspectos, ¿cuáles fueron sus principales inquietudes? Ya que pues se ve que quedaron convencidos, pero ¿cuáles eran las inquietudes que ustedes explicaron en estos temas, por favor? En el caso de la reforma al Poder Judicial, lo que hemos dicho siempre en cualquier foro, que es que la presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial. Ese no es el objetivo de la reforma. Si ese hubiera sido el objetivo, hubiéramos hecho otra reforma, una reforma como la del 94, por ejemplo, que sustituía a todos los ministros de la Suprema Corte y nombraba a 11 ministros o ministras nuevas. Y teniendo mayoría en la Cámara de Senadores, pues teníamos la certeza de quién queríamos que llegara. Entonces, el objetivo no es tener el control del Poder Judicial, es falso. Lo que queremos es un Poder Judicial libre de corrupción, que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos del país y también al inversionista. Que todos sean iguales ante la ley, que es finalmente lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen las constituciones de países democráticos. Y creemos que la mejor manera es a través de un proceso democrático. Eso fue lo que dijimos y lo que hemos dicho siempre. Y en el caso de los polos de bienestar, que es lo que hemos estado planteando, lo que mencionamos es que la facilidad para la inversión va a ser a partir de la digitalización de trámites y también para el ciudadano y ciudadana. De hecho, ya salieron publicadas, lo vamos a presentar pronto, facilidades en el SAT para cualquier ciudadano y ciudadana. Vamos a hacer un proceso de digitalización de trámites y al mismo tiempo orientar a las inversiones que requieren mucha agua donde hay agua, las inversiones que requieren mucha energía donde hay disponibilidad de energía. Los 100 parques industriales que queremos crear que tengan asociada la energía, el agua y la certidumbre de las inversiones. Ese es el planteamiento que hicimos y fue muy bien recibido. Y ya por último, dos temas que mencionaban mis compañeros. Con los recientes hechos que han ocurrido en el norte del país, los inversionistas siguen interesados en esta zona. La inseguridad en algunas otras ha modificado la intención de los inversionistas para mover su dinero a otras zonas. ¿Esto ha permeado o no? Y por último, quisiera preguntar, hoy el Fondo Monetario Internacional recorta las expectativas, ahora pronostica un crecimiento de 1.5% al que se tenía previsto para este año. ¿Cuál es su opinión? Gracias. No, el tema de la seguridad no fue tema en la reunión. Nosotros en las mesas de trabajo vamos a tener una mesa de trabajo particular sobre seguridad en carreteras, por ejemplo, que les interesa al sector privado y a nosotros también y a los ciudadanos también, obviamente. Y planteamos la estrategia que tenemos, pero no es en este momento un problema que se haya planteado para la inversión. Hay incluso inversiones planteadas en Tamaulipas que no tienen que ver con la seguridad, sino que están en puerta. Salió ayer el informe de INEGI de crecimiento económico del trimestre. Creo que sí es trimestre, ¿verdad? Del trimestre. Hay una ligera baja en el sector primario, principalmente en agricultura, que está asociado a los años de sequía que vivimos. No es algo que represente un problema estructural o de otro tipo. Incluso el próximo año va a crecer la producción agrícola, tanto por las obras que se hicieron de riego por el presidente López Obrador, como porque hay mejores condiciones en la mayor parte del país. Pero la economía está sólida, está bien, y hay una parte en el trimestre relacionada principalmente con sector primario por esta razón. Yo creo que lo dejamos aquí, ya nos vamos a ver una aquí y ya con esta cerramos.
Buenas tardes. Presidenta, mencionaba sobre estos incentivos que darían los empresarios para que lleguen. Igual esta pregunta es para el secretario de Economía, pero también mencionaron incentivos fiscales o qué otras facilidades fueron las que señalaron, ¿no? Además de pues esta ventanilla única, estas mejoras regulatorias, esta ley que buscan pues presentar. Hay incentivos fiscales para la relocalización que publicó en su momento el presidente López Obrador. Se va a revisar si se requieren más, por ahora no se planteó, pero recibieron como muy buena noticia la ventanilla única, que nos va a permitir inclusive relacionarnos con el municipio, con el estado y a nivel federal. Muchas veces se planea una inversión en el país y se tardan 3 años en poder obtener los permisos, 4 años. Entonces es el peor incentivo que pueda haber, tardarse 4 años para sacar el permiso para poder invertir. Entonces si nosotros facilitamos eso, pues es un incentivo enorme para avanzar en la inversión. Y 2 preguntas más. En ese sentido, con esta inversión que se anuncia para Pemex, sería que se con Pemex, en ese sentido sí estarían buscando esta dinámica. Y también otra pregunta, Bank of America hoy dio que una estimación de que pues México tendría que lograr 400,000 millones de dólares en nuevas inversiones. ¿Cómo ve este señalamiento? ¿Se podría lograr? Los esquemas de inversión en el sector energético los vamos a definir claramente a partir de las leyes secundarias. ¿Qué queremos? La fortaleza de nuestras empresas públicas, que ha sido siempre nuestra posición, y al mismo tiempo el espacio para la inversión privada en ciertas áreas. No se trata de regresar a los esquemas de APPs del pasado, que eran muy onerosas para el gobierno, para el pueblo de México. Esos esquemas eran que el privado pagaba todo el financiamiento a largo plazo y solamente se pagaba anualmente o mensualmente lo que implicaba el financiamiento y la operación quedaba a cargo del privado. Esos esquemas fueron muy onerosos y además en muchos casos con contratos que no eran benéficos ni para la nación ni para el pueblo de México. Eso no quiere decir que no haya otras oportunidades. Les pongo un ejemplo, el aeropuerto de Tepic, que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene una inversión 51% pública y 49% privada. Les pongo otro ejemplo, la compra de las empresas de Iberdrola, de las plantas de generación eléctrica de Iberdrola. Ahí tiene una parte muy importante pública y tiene una parte de fondeo privado. Son esquemas muy distintos, en donde a lo mejor se comparten riesgos, pero se comparten beneficios. Entonces, estamos trabajando en estos esquemas que ya fueron desarrollados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que pueden tener un proceso importante. De eso también hablamos hoy en la reunión. Así es, mis estimados amigos de Mi Partido es México. ¿Cómo terminaron de ver el video? ¿Qué les pareció la información que dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo? Pues sigue avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen su comentario, que es muy importante. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.